Hola, aquí te comparto un spoiler de Naughty Baby de series basado en el libro. Papá, me alegro de que hayas llamado. Te amo, mi único hijo. Grandes ojos redondos miraron el teléfono en estado de shock hasta que se congeló. Incluso el perro en su regazo podría sentirlo. Inmediatamente se levantó, lo miró y saltó como le gustaba hacer, pero no obtuvo respuestas. Al igual que Tacha cuando había llamado a su padre. Llamó para saber que los recuerdos de estos 11 años perdidos y no obtuvo nada de ese asunto. Pero sí recibió otra información. Cuando estaba cerca de Tim, el sonido de un ascensor lo sacó de su ensueño. Hia-Yi salió del ascensor, pero Hia seguía hablando por teléfono. Al tiempo que las piernas largas de su Pi caminaban, pasaron frente a él, para pararse y hablar solo en la pared de vidrio. Al verlo, Tacha se levantó del suelo y caminó hasta pararse detrás de él. Puso un pie para pararse detrás de él. Sus pequeñas manos tocaron lentamente la espalda ancha, llena de ansiedad y confusión, queriendo llorar, por lo que Tacha simplemente volvió la cabeza ligeramente y se acercó a su Pi. Nunca supo por qué recostó su frente a la espalda del mayor, aunque en ese mismo instante sus lágrimas brotaron. Tacha solo pudo apretar su boca con fuerza, para evitar que su Pi descubriera que estaba llorando. Pero es difícil, pues todo es muy complicado. Si la sensación de opresión en el pecho que siente ahora es solo por haber escuchado la respuesta de su padre, ¿qué pasará cuando le pregunte a su suegro y a su Pi? Sí, señor, no hay ningún problema. Por supuesto, gracias. Terminó Tiger de hablar por teléfono, colgando el mismo y llamando a su prometido. ¿Nong? Dos brazos pequeños abrazan la gruesa figura de Tiger. La parte posterior de la espalda ancha deja sentir las lágrimas de un colapso de Tacha, que solo aguantaba hasta que Tiger colgara el teléfono. El sonido de los sollozos fue aún más fuerte. Tiger estaba desconcertado, pues no sabía lo que había sucedido. Solo acababa de regresar y Tacha se abrazó a su espalda con fuerza, mientras dejaba huellas de lágrimas. Tiger se inclinó para encontrarse con los ojos saltones del perro, que levantaba su rostro para hacerle una mueca insultándolo y luego le ladró. Los agudos ojos de Tiger miraron al perro de ojos saltones, y vio mover tanto que por un momento llegó a pensar que sus ojos saltones se saldrían de una cuenca. Solo pudo pensar para sí mismo. Aún no he hecho nada, solo fui al trabajo. Acto seguido empujó al perro con la punta de sus pies por el trasero. ¿Qué te pasa, Nong? Otra vez, no sé cómo hacerlo. Te gustaría que me volviera y que me explicaras lentamente. Y así veríamos entonces cómo resolver el problema juntos. ¿Sí? Tacha aflojó los brazos y Tiger Chen se dio la vuelta, envolviendo enseguida la delgada cintura que su prometido y lo abrazó. Fue un momento sensible. Incluso él no podía hacer frente. El sentimiento todavía estaba disperso y además debía trabajar, por lo que de seguro en su ausencia ocurrían algunos problemas, y en esa ocasión debió suceder algo que afectó los sentimientos de su Nong. Tacha, Nong, estoy aquí contigo. ¿Puedes decirme qué pasó? Oye, es como si ni siquiera supiera quién soy en verdad. ¿Por qué vine aquí? ¿Por qué tengo que hacer esto? ¿Por qué? ¿Cómo? Dímelo despacio, dijo Tiger mientras sus gruesas manos acariciaban la delgada parte posterior de la espalda de su Nong, como consuelo al tiempo que, con la punta de la nariz tocaba los suaves cabellos de Tacha. Eso era todo lo que Tiger podía hacer. Todo lo que podía hacer era esperar a que su Nong hablara con él y le explicara lo que había pasado. Solo pensé que mi padre no me amaba, pero no lo parece, y pensé que no me ha estado yendo bien con Hia y con mi suegro, y solo quería asegurarme de comenzar a descubrir las cosas. Pero resulta que además de esto, siempre hay alguien más buscando el medio entre ustedes. Oye, ¿qué dices? Bueno, no sé cómo. Me siento mal por juzgar a mi padre, y soy el único que nunca ha llamado a mi padre. Lo siento por mi padre, incluso aunque mi padre dijo que solo me ama a mí, todavía no puedo creerlo. No creo que mi padre me ame en lo absoluto, dijo Tacha aún llorando.